Hola mis crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez aquí, bienvenido, espero que te guste mi contenido y si te gusta pues te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En el tutorial de hoy les estaré enseñando a hacer estos bonitos tulipanes para la maceta. El tutorial de esta maceta y el de los corazoncitos ya está disponible en el canal. Son dos tutoriales aparte porque estamos haciendo diferentes flores para la maceta. En el canal ya está disponible el de las rosas y hoy pues haremos los tulipanes. También ya está disponible en el canal un tutorial de tulipanes, pero estos son diferentes y estos también pueden utilizarlo para los ramos. Los dos corazoncitos pues pueden utilizarlo para cualquier proyecto. En la caja de descripción de este video les estaré dejando los enlaces para esos tutoriales. No se lo he pegado ni se lo he cosido porque esta maceta la estoy utilizando con todas las flores que les estoy compartiendo. Así que espero que les guste. Los tulipanes se hacen todos iguales, así que voy a estar haciendo este color. En el tutorial la única diferencia es el tamaño para que uno quede más grande que otro en la maceta y eso lo estaré explicando durante el tutorial. Así que espero que les guste, que les sea útil. Si tienen cualquier pregunta pueden escribírmela en los comentarios y con gusto estaré contestándoles. Así que esto es todo, comenzamos con el tutorial. Para estos tulipanes he utilizado diferentes marcas. He hecho una combinación muy bonita con tonos amarillos y tonos naranja. El tulipán que estaré realizando en el tutorial lo voy a hacer en este color naranja oscuro. Y los demás pues ya ustedes los vieron que lo hice en estos tres colores y este verde que utilicé para las hojas. Todos son lana 100% acrílica, grosor número 4 medio. En la caja de descripción de este video les estaré dejando los nombres de cada marca y el color. Esta fue la misma lana acrílica y el mismo grosor que utilicé también para la maceta. Les recomiendo que hagan la maceta en el mismo grosor que vayan a utilizar para el tulipán para que el tamaño pues les quede bien. Estaré utilizando un ganchillo de 3.5 milímetros. Van a necesitar un palito de brocheta para cada tulipán. Este es de 12 pulgadas, pero si pueden conseguir de estos alambres pues muchísimo mejor porque al ponerlo van a poder inclinar el tulipán y se va a ver más bonito. Estos yo los consigo en Amazon. En la caja de descripción de este video les voy a dejar el enlace de mi lista de compra de Amazon por si quieren comprarlo. De igual forma, si quieren hacerlo pues con el palito de brocheta lo pueden hacer. La diferencia es que les van a quedar así, le van a quedar los tulipanes rectos. Van a necesitar para las hojas alambre. Yo utilizo este que es alambre de floristería, es calibre 24, lo consigo en tiendas en el área de floristería, pero también pueden conseguirlo en las tiendas donde venden materiales para bisutería, materiales para hacer accesorios, aretes, collar y todo ese tipo de cosas. Van a necesitar tijeras, un marcador, una aguja lanera que realmente es opcional. Van a necesitar algodón sintético, relleno de ese que utilizamos para los amigurumis, silicón caliente o el pegamento de su preferencia y como estoy utilizando lana acrílica pues voy a darle mejor terminación con un poco de caliente. Si ustedes están utilizando otra fibra, o sea, están utilizando algodón o otra fibra, les recomiendo que vean el video donde les explico para qué le paso el fuego a las flores. En la caja de descripción de este video les voy a dejar el enlace para que vayan a ver ese video antes de hacerlo y que no vayan a quemar su tejido. Así que estos son todos los materiales. Comenzamos con el tutorial. Iniciaremos haciendo un anillo mágico con 8 puntos bajos.
Después de hacer esos 8 puntos, vamos a cerrar el anillo. Y para la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto, o sea que vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. En este primero vamos a poner el marcador, porque vamos a trabajar en espiral. Entonces hice el primer punto bajo y en ese mismo punto hago el segundo, así. Y vamos a seguir haciendo 2 puntos bajos en cada punto. Y esta segunda vuelta la debemos terminar con 16 puntos en total. Para la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo en el primer punto. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y esa secuencia la vamos a seguir repitiendo. Un punto bajo y en el siguiente hacemos 2 puntos bajos. Vamos a seguir repitiendo esto por toda la vuelta y al final debemos tener 24 puntos en total. Para la cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo en los primeros 2 puntos. Ahora en el siguiente hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y esta es la secuencia que vamos a seguir repitiendo. Un punto bajo en los próximos 2 puntos y en el siguiente un aumento. Repetimos eso por toda la vuelta y al finalizar debemos terminarla con 32 puntos en total. Para la quinta vuelta vamos a hacer un punto bajo en los primeros 3 puntos. Tengo el primero, 2 y 3. En el siguiente vamos a hacer un aumento y esta es la secuencia que vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta. Un punto bajo en los próximos 3 puntos y en el siguiente hacemos un aumento. Vamos a seguir repitiendo esto por toda la vuelta y al finalizar debemos terminarla con 40 puntos en total. Terminé de hacer entonces la vuelta número 5 y esta es la última vuelta con aumentos. Ahora vamos a trabajar 10 vueltas sin aumentos, o sea, vamos a hacer un punto bajo en cada punto, trabajando 10 vueltas. Desde la vuelta 6, que es esta que estoy iniciando, hasta la vuelta 15. Vamos a hacer un punto bajo por cada punto. No vamos a hacer aumentos. Entonces, cada vuelta debemos terminarla con 40 puntos en total. Voy a terminar de hacer esas 10 vueltas y regreso para mostrarles lo que sigue. Entonces, ya terminé las 10 vueltas. Aquí lo que vamos a hacer es, podemos retirar el marcador y vamos a cortar esta hebra dejando un poquito. No tiene que ser tanto. Así. Ahora vamos a buscar el palito de brocheta. Yo, como les dije, lo hago con estas, pero como sé que la mayoría va a utilizar un palito de brocheta, entonces lo voy a hacer con esto. No con la parte de la punta, porque esa la vamos a dejar hacia afuera, sino esta parte plana, vamos a entrarlo por donde está el anillo mágico, así. Miren, si ustedes tienen otra forma de hacer esta parte, pues lo hacen a su manera. A mí me gusta así para asegurar el palito adentro. Entonces, en el primer tutorial que tengo ya en el canal de tulipanes, yo simplemente le pongo un poco de silicón caliente aquí para que se seque. Como se seca grueso y baja, pues ya no va a salir por aquí, por el anillo, ya no se va a salir. Pero ahora me gusta más asegurarlo.
cómo lo hago. Le pongo un poco de silicón caliente y ahí me gusta entonces ponerle un poquito de lana. Ustedes pueden usar un poquito de esas sobras que siempre guardamos para asegurarlo así. Pero como les dije, ustedes pueden hacerlo a su manera. Así, dejo que se seque un poquito. Voy a cortarlo un poco para que no esté tan larga, pero realmente eso va ahí adentro, no se va a ver. Ahora, para asegurar esta hebra, que es la que nos sobró del anillo mágico, y asegurar aquí, le voy a poner un poco de silicón caliente a toda esta parte aquí debajo. Y lo voy a poner así a donde va. ¿Ven? Entonces ahí adentro me agarra el silicón caliente, la hebra del anillo mágico, para que eso tampoco se vaya a abrir. Ahí. ¿Ven? Y así pues nos queda más seguro. Ahora vamos a buscar el algodón sintético. Le voy a poner otro poquito, ustedes pónganle lo que ustedes crean, lo pueden cerrar así para ver cómo se va a ver. Ya ahí está bien. Ahora con la ayuda de la aguja lanera vamos a cerrar la parte de arriba. Donde terminamos el último punto, vamos a doblar a la mitad, así. Y del otro lado, o sea, este lado, en la puntada que nos queda al frente del último que hicimos, vamos a hacer una puntada, así. Lo voy a volver a pasar. Así. Ahora vamos a ponerlo así para doblar la parte inversa, esta. Voy a pasar la lana por debajo y en el punto que me quede en el medio voy a pasar la aguja. Así. Ahora voy a volver a pasar la lana por debajo para que no se vea así arriba. Miren, lo voy a pasar por debajo, así. Y voy a entrarla en el punto del medio de este lado. Así. ¿Ven? Y ya ahí está cerrado. Ahora vamos a asegurar la hebra. Voy a pasarla otra vez. Ahora sí le voy a pasar por arriba. Así. Entonces esta hebra la vamos a asegurar en el mismo tejido. Yo lo que hago es pasarla así por el centro, sacarla en cualquier parte por aquí debajo, la aprieto bien, cuidado que no se le vaya a romper la hebra, y comienzo a pasarla por esos puntos así, y al pasarla por ahí pues esa hebra queda asegurada porque me queda apretada. Yo me unté un poco de aceite en las manos y por eso está un poco resbalosa y no puedo sacar la aguja. Me voy a ayudar de una pinza. Ahí. La voy a pasar por lo menos por 5 o 6 puntos para asegurar de que quede bien agarrada, bien asegurada, así. Aquí sí voy a cortar ya la hebra.
Si el punto se le estiró, pues le hacen así con la misma aguja. Y aquí pues ya tenemos el tulipán cerrado. Entonces ahora lo vamos a dejar a un lado y vamos a hacer las hojas. Iniciaremos haciendo 21 cadenas. Después de hacer las 21 cadenas, vamos a buscar el alambre. Yo no lo corto para no desperdiciarlo. Lo corto cuando ya termine la hoja, le voy a enseñar un poquito más adelante. Entonces, después de hacer las 21 cadenas, vamos a poner el alambre así, en el medio por encima, así. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer 2 cadenas más. Y ahí tengo el alambre agarrado con la lana. Ahora vamos a trabajar en las cadenas. Esas 2 últimas cadenas que acabamos de hacer, la vamos a saltar. Esta y esta. Y en la siguiente, la tercera, vamos a hacer 2 medios puntos altos y vamos a pasar el ganchillo por debajo, así por debajo del alambre para que nos quede dentro, escondido en la lana. Hice el primer medio punto alto, ahí mismo voy a hacer otro. 2. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y ahí mismo en esa misma cadena otro, así. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer 2 puntos altos doble. Vamos a enlazar 2 veces y vamos a cerrar de a 2. Las primeras 2, 2 y me quedan esas 2, las cerramos. Entonces repito eso otra vez en la misma cadena. 2, 2 y 2. Ahora vamos a seguir trabajando un punto alto doble en las próximas 13 cadenas. Después de hacer los 13 puntos altos doble, en la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto. En la siguiente un medio punto alto. En las 2 siguientes vamos a hacer un punto bajo en cada una. Me queda una sola cadena sin trabajar. Aquí vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas al aire y vamos a hacer un punto pick-up. Saltamos esas 2 cadenas y en estas 2 hebras, si la hebra delantera del último punto bajo, esta y esta hebra, y vamos a hacer un punto deslizado. Así, ahí tenemos el punto pick-up. Ahora, como vamos a trabajar en este lado, tenemos que doblar el alambre. Y primero vamos a definir cuánto vamos a dejar aquí debajo. Aquí. Estoy dejando para que tengan una idea porque sé que me lo van a preguntar. Miren, más o menos 1 pulgada. ¿Sí? 1 pulgada y podrían dejar un poquito menos, pero para que no se le vaya a salir en lo que estemos trabajando, mejor déjenlo más o menos así, 1 pulgada. Entonces vamos a doblar aquí el alambre hacia abajo. ¿Ven? Así. Entonces seguimos trabajando con mucho cuidado de que no se le vaya a salir de aquí. Entonces ahí mismo donde hicimos
el punto bajo, en la última cadena vamos a hacer otro punto bajo. Así. Ahora de este lado vamos a trabajar lo mismo, pero a lo inverso. Comenzamos con un punto bajo en los próximos dos. O sea, hacemos uno. Cuidado que no lo vayan a hacer donde hicieron el punto, los dos puntos bajos con el pick-up, sino en la siguiente. Entonces hice el primer punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, y vamos a ir aprovechando para esconder esta hebra que está aquí detrás. Entonces, y también el alambre, recuerden, estamos tapando el alambre. Entonces en el siguiente vamos a hacer un medio punto alto. No se preocupen que se vayan viendo esos huequitos, que eso es mientras estamos trabajando en ese punto. En el siguiente, un punto alto. Ahora en los próximos 13 vamos a hacer un punto alto doble. Después de hacer los 13 puntos altos doble, en el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos doble en el mismo. O sea, primero y ahí mismo vamos a hacer otro. 2 en el mismo punto. Ahora en el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y ahí mismo otro. Ahora en el siguiente vamos a hacer 2 medios puntos altos. Tengo uno y ahí mismo otro. Y para terminar vamos a hacer un punto deslizado en la segunda cadena de las dos que hicimos, de las dos que saltamos al inicio. Esta es la primera. En la segunda hacemos un punto deslizado y dejamos, miren, el alambre, los dos en el medio, así. Entonces aquí sí vamos a cortar el alambre a la misma medida que el que ya tenemos corto. Así. Y la hebra vamos a cortarla un poquito larga, no tanto porque no tenemos tanto alambre. Si quieren, pueden hacerle, yo sé que a muchas no les gusta desperdiciar, entonces le hacen así. Y pues ahí ya saben más o menos cuánto van a cortar. Entonces ahora le voy a poner un poco de silicón caliente en la parte de atrás, encima al alambre, y voy a tapar, voy a cubrirlo dándole vueltas. Al final le pongo otro poco para asegurarlo ahí. Y esta sobrante pues lo cortamos. Así. Entonces de esta para cada tulipán yo he hecho 2. Aquí la tengo lista. La voy a dejar a un lado, la vamos a utilizar de una vez. Entonces, si quieren ya ahora pueden pasarle el fuego. Como les dije al principio, si no han visto ese video, les aconsejo que antes de hacerlo, pues lo miren. Si quieren, ya las que saben y están trabajando con lana acrílica, entonces pueden pasarle el fuego. También lo pueden hacer al final, pero ahora es más fácil. Antes de ponerle la hoja y de cubrir el palito de brocheta, tienen que hacer 3 iguales. Yo voy a coger los que están en la maceta para explicarle cómo definir el tamaño.
porque yo le puse uno un poco grande, pero las hojas deben quedar a la misma distancia. Voy a retirar este para mostrarles los 3 que ya tengo en la maceta. Voy a alejar un poco la cámara. En la parte de abajo deben quedar las 3 así, con la misma distancia, para que las hojas al ponerlo en la maceta pues queden iguales. O sea, si la pongo así, las 3 queden ahí. Entonces lo que hice fue cortar el palito de brocheta. Este, por ejemplo, vamos a suponer que este va a ser el más grande, lo dejé igual, no lo corté. Entonces el segundo, supongamos que es este, lo puse en el lado y le corté, les voy a decir ahora más o menos cuánto le corté. Le corté aproximadamente 5 centímetros. Y para el tercero corté 8 centímetros. Esa es una forma de definir el tamaño. Ahora, la segunda que le voy a decir es exactamente cuánto miden cada uno. Hasta las hojas. El más grande, 16 centímetros. O sea, los 16 centímetros desde aquí le puse la hoja. El segundo a los 12 y el tercero a los 11. Lo importante, ustedes pueden hacerlo como ustedes deseen. Lo importante es que las hojas abajo le queden a la misma distancia. Entonces, para forrarlo, vamos a forrarlo, voy a volver a acercar la cámara. Entonces, para forrarlo, voy a buscar la lana verde. Desde aquí arriba, voy a acercarlo un poquito más. Le voy a poner un poquito de silicón. Y aquí voy a comenzar a enrollar la lana. No tienen que ponerle pegamento en todo el palito, sino que por ejemplo ya a esta distancia le pongo un poquito, no mucho, para que se agarre ahí también. Sigo y voy a parar donde quiero poner las hojas. Yo lo quiero hacer pequeño, entonces ahí voy a volver a poner un poquito de pegamento. Así. Ahora, para poner las hojas, voy a poner una de un lado. Este es el lado revés, este es el lado derecho del tejido. Entonces, el lado derecho va hacia adentro. Y a la misma medida aquí donde comienza el alambre, así. Con la lana en el medio voy a poner la otra de este lado, así. Y voy ahora
a seguir cubriendo el palito y también los dos alambres de las hojas, y lo aprietan bien, pero con mucho cuidado que no se le vaya a romper el palito de brocheta. Miren, este alambre, si está muy larguito, yo lo voy a cortar. Ustedes pueden seguir, si quieren, lo pueden seguir escondiendo, pero yo lo voy a cortar. Ahí. Y voy a seguir cubriéndolo. Hasta ahí. Entonces le voy a poner un poco de pegamento. Y el palito lo voy a cortar. Al final me gusta ponerle pegamento para asegurarlo más. Ahí. Entonces, esta parte que cubrí ahora le voy a pasar el caliente para limpiarla. Listo. Y así pues ya tenemos el tulipán listo. Entonces, igual que este, van a hacer la cantidad que ustedes quieran, pero yo considero que para el tamaño de esta maceta, 3 o 4 tulipanes es suficiente. Pienso que con 5 se vería muy cargado. En el círculo, en el anillo mágico del centro de la maceta, no vamos a poner nada, sino que vamos a poner uno en el lado izquierdo, un pequeño. Lo ayudo un poquito para que esa parte que está un poquito gruesa entre en el tejido, para que tape. ¿Ven? Así. El más grande lo pongo detrás. Ahí. Y el más pequeño a este lado. ¿Ven? Entonces, como dejando un espacio así de un dedo en el medio. Uno a un lado, del lado izquierdo, del lado derecho y uno detrás. Así. Ayudo. Y ahora, pues aquí organizo las hojas a mi gusto. Entonces, si le fuera a poner el otro, entonces lo pusiera de este lado, de frente al segundo, ahí para que me queden. Entonces, miren, también se ve muy bonita con esta combinación de colores. En verdad que yo no me decido si me gusta más con 3 o con 4, porque de verdad se ve muy bonita de cualquiera de las dos formas. Ustedes en los comentarios, ¿qué sugieren? ¿Con 3 o con 4 tulipanes? Le organizan las hojas. Me gusta que queden inclinadas hacia abajo, pero ustedes la organizan a su gusto. Pero miren qué hermosa se ve. Es una maceta preciosa, tanto para regalarla como para decorar un espacio. Los corazoncitos, como ustedes saben, pues yo no se lo pego porque esta maceta pues la seguiré utilizando para compartirles tutoriales de más flores. Pero así es como nos queda. Espero que este tutorial les haya gustado, que les sea útil.
Sé que me van a preguntar que por qué no le dejo la punta al palito de brocheta para que entre más fácil en el tejido, y es porque yo soy muy cuidadosa y sé que los niños son muy curiosos, así que por eso no lo hago, pero si usted quiere hacerlo es a decisión suya. Si no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos y nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.